Muy buenos días a todos. Nuevo ABC del judaísmo, fundamentos del Yahadut. Del judaísmo, del Yahadut. Vamos a hacer una serie para explicar algo muy básico, lo que tiene que ver con el Tanaj. Mucha gente estudia Gemara, estudia Mishnah Berurá, estudia todo tipo de libros, Zohar, pero no sabe lo fundamental que tiene que saber cualquier yehudí por el simple hecho de pertenecer al pueblo de Israel, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar, como quien dice, desde cero, desde las bases. ¿Cuántos libros conforman el Tanaj? Dicen aquí 22, ¿alguien da más? ¿No dan más? Ok, 18 veces hay. El número, acuérdense para siempre, el Tanaj está conformado por 24 libros. 24 libros que fueron establecidos por los Hajamim de Anshe Knesset HaGedolah, que vamos a explicar más adelante quiénes son, el gran tribunal de Anshe Knesset HaGedolah. Ellos son los que canonizaron, convirtieron en el canon judío absoluto en los libros del Tanaj. ¿Cuáles son los libros del Tanaj? ¿Ok? Entonces vamos rápidamente. El Tanaj se conforma por Torah, Nevi'im y Ketubim. Son tres partes. El Tanaj se divide en tres partes: Torah, Nevi'im y Ketubim. La traducción literal sería Torah, el Pentateuco, Nevi'im, los profetas, y Ketubim son otros escritos. La traducción literal de Ketubim es escritos. ¿Cuántos libros conforman el Pentateuco? La primera parte, Torah. Muy bien, su nombre lo dice, Pentateuco. O sea, ¿sí? Son 5 libros, que su nombre son Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Estos 5 libros. Luego vamos a hablar de los autores. Ahorita hablamos no solamente de los nombres. Vamos a hablar de los autores de cada uno de los libros. Ahora, Nevi'im, los profetas. Hagan la cuenta, y acá viene un dato súper curioso, ¿ok? Los profetas se dividen en 2 partes, pero es todo el mismo libro. El libro de los profetas es profetas primarios y profetas posteriores. Los primarios son Yehoshua, Shofetim, Shemuel y Melachim. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4. Esos son los Nevi'im Rishonim, los profetas primarios. Luego, Nevi'im Aharonim, los profetas posteriores, Yeshaya, Irmiyá, Yehezkel y Treazar. El profeta Yeshayahu, el profeta Irmiyahu, el profeta Yehezkel y los 12 profetas pequeños. ¿Cuáles? ¿Sabían? ¿No conocen a los 12 profetas pequeños? Bueno, ahorita se los presento. Pero entonces, ¿cuántos libros están incluidos acá? Yoshua, Shofetim, Shemuel, Melachim son 4, Yeshaya, Irmiyá, Yehezkel y Treazar, 8. ¿Ok? Aquí hay 8 libros. El Treazar es una palabra aramea, Trezar. Treazar significa 12, porque es un solo libro que conforma 12 profetas pequeños. ¿Ok? Ahorita, ¿cuál es el nombre de los 12 profetas pequeños? Mucha gente no lo sabe. A lo mejor conocerán a alguno de los profetas, algunos sí, algunos no. Los nombres son Oshea ben Be'eri, el profeta Oshea, el profeta Yoel, sí, hay en el judaísmo un profeta que se llamaba Yoel, ¿ok? Amós lo han escuchado, ¿no? El profeta Amós. Obadiah, lo has escuchado. Yoná es el que no lo ha escuchado, no ha ido Kippur al Knis, ¿ok? El profeta Yoná, ¿ok? El libro de Yoná es parte de los 12. Es el libro completo, un tomito de ese libro es Yoná. ¿Entienden? Mijá, el profeta Mijá lo han escuchado. Nahum, ¿no han escuchado el profeta Nahum? Bueno, en el pueblo de Israel, en nuestro Tanaj, tenemos un profeta que se llama Nahum. Habacuc, ¿lo escucharon a Habacuc? Bueno, qué bueno. Sefanía, a Sefanía también. Hagí, no. ¿Por qué Miriam y Moshe no están?
No, porque estos son no, pero estos son profetas posteriores. Son de las épocas de después. Luego, Zeharia, eso todos lo han escuchado. Y Malachi. Haggai, Zeharia. ¿Qué? Daniel no está conformado, no conforma estos dos profetas. En Nevi'im, el libro de Daniel no está en este libro, en este tomo. Es Torah Nevi'im. En Nevi'im no está Daniel, ¿ok? Y Malachi. Pero no, me equivoqué, dije Haggai, Zeharia o Malachi, ¿ok? Ya se saben los dos, ¿me los pueden repetir? No, yo tampoco, ¿ok? ¿Ok? Esos son los profetas. Ahora, en los Ketubim, en el tercer tomo del Tanaj, tenemos los escritos. ¿Qué son los escritos? Tehilim, Mishle y Job, ¿sí? Luego, las 5 Megilot. ¿Cuáles son las 5 Megilot? Shir Hashirim, Ruth, Ejá, Kohelet y Esther. Muy bien. Y luego tenemos Daniel, Ezra y Nehemías, que es un solo libro, y Divrei Hayamim. ¿Ok? Divrei Hayamim. Entonces, 5 del Humash. Luego, Yehoshua, Shofetim, Shemuel, Melachim, Yeshaya, Irmía, Yehezkel, Treazar. 8 de los profetas. 5 más 8, 13. Y de los Ketubim tenemos Tehilim, Mishle, Job, Shir Hashirim, Ruth, Ejá, Kohelet, Esther, Daniel, Ezra, Ezra y Nehemías y Divrei Hayamim. ¿Sí? El dato interesante que tienen que saber todos es que cualquier Tanaj que ustedes agarren, cualquier Tanaj, va a dividir Shemuel en dos partes, Shemuel Aleph, Shemuel Bet. Va a dividir Melachim en dos partes, Melachim Aleph y Melachim Bet. Va a dividir Divrei Hayamim en dos partes, Divrei Hayamim Aleph, Divrei Hayamim Bet. Va a dividir el libro de Ezra en dos partes, Ezra y Nehemías. ¿Y qué creen? Esas divisiones no son judías, son divisiones cristianas. Y son divisiones cristianas que entraron a nuestro judaísmo, y en todos los libros que hay en el Midrash está esa división. ¿Y por qué? ¿Por qué existió? ¿Por qué lo metimos? Ok, el motivo de por qué lo metimos, rápidamente, es porque en la Edad Media se efectuaban muchos debates entre cristianos y judíos, y debatían temas del Tanaj. Y necesitaban decir, vamos a debatir a continuación el pasaje de tal libro, en tal capítulo, en tal versículo. Entonces necesitábamos tener el mismo número de capítulos, el mismo número de versículos y el mismo número de tomos. Entonces los judíos adoptaron las divisiones de los goyim, de los cristianos, para que podamos debatir en la Edad Media igual, para que podamos encontrar el versículo de la misma manera, y de ahí se quedó. Entonces sería una buena propuesta, a ver a quién se le ocurre, que ya borremos de una vez ese tipo de divisiones, porque no son divisiones judías. De acuerdo al Talmud Masejet Baba Batra, en el judaísmo tenemos 24 libros, no más. La división no es una división judía, es una división cristiana que se mantuvo y se mantiene como status quo de lo que vino en la historia en el pasado. Mañana vamos a explicar otro dato impresionante que tiene que ver con los cristianos también, y vamos a hablar de quiénes son los autores de cada uno de los libros del Tanaj, y un poco de la historia de los 12 profetas pequeños que hablamos hoy. Baruch Adonai Le'olam. Amén ve amén.